Mi nombre es Alexander Gutiérrez y en el proceso de la fabricación de bolsas plásticas yo vengo a hablar del polietileno de baja densidad. El polietileno en rollo de baja densidad es uno de los plásticos más utilizados. Es muy útil en diversas aplicaciones debido a sus excelentes características. Es utilizado para fabricación de bolsas, embalajes, recubrimientos, tuberías, cubrir muebles y construcción. Las características generales de este material son denominación del producto, rollo de polietileno de baja densidad. Su denominación técnica es rollo de polietileno de baja densidad o low density polyethylene. Unidad de medida es el kilogramo. El material es polietileno de baja densidad. La estructura química es un polímero termoplástico perteneciente a la familia de los polímeros olifinéricos, con estructura de cadena muy ramificada. Las características físicas son dimensiones de 2 por 125 metros, galga 400. Es una forma cilíndrica, densidad 0,92 gramos sobre centímetro cúbico. Su índice de fluidez es 1,6 a 1,8. La resistencia de impacto y la tracción es alta, la elongación es alta. Es un polietileno lineal, cuya descripción es una resina de polietileno de baja densidad que tiene excelente equilibrio entre propiedades mecánicas y procesabilidad. Los aditivos que se le echan son antibloqueo en proporción elevada, deslizante en proporción elevada y aplicaciones. Su uso con polietileno de baja densidad y polietileno de alta densidad para películas técnicas para uso general, bolsas de basura, sánchez para agua, películas para protección de ropa, etc. Mi nombre es Argemiro Guerra y les vengo a hablar acerca del polietileno lineal de baja densidad. Este tipo de polietileno es el más reciente de todos. Es parecido al polietileno de alta densidad, pero posee una cristalinidad más baja a causa del elevado número de ramificaciones cortas de la cadena. Por lo tanto, también presenta una densidad reducida. Esa densidad normalmente está por debajo de los 940 kilogramos metros cúbicos. Asimismo, estos polietilenos con densidades entre 930 y 940 kilogramos metros cúbicos también se les llama polietileno de media densidad, más conocido como MDPE. También tiene mayor resistencia a la tracción que el polietileno LDPE, que es un polietileno de baja densidad. Exhibe mayor resistencia al impacto, a la perforación, tiene una mejor resistencia al agrietamiento, pero no es fácil de procesar. Este polietileno se utiliza para fabricar tanto productos flexibles como productos rígidos. Con frecuencia se emplea en mezclas con uno de estos materiales para elaborar películas más finas. También se usa para producir envoltorios hechos con varias capas de película. Este polímero es muy resistente y mantiene la forma original. Estas propiedades resultan de gran utilidad en la fabricación de objetos grandes como tapas. Este polietileno es un polímero sustancialmente lineal con un número significativo de ramas cortas, comúnmente realizado por copolimeración de etileno con alfa-oleofinas de cadena corta. Ahí tenemos como ejemplo lo que es el buteno, el hexeno y el octeno. Gracias. Hola, buenas, les habla Carlos Camargo. La resina SGF4950 es un polietileno de alta densidad copolímero desarrollado para el sector de moldeo por soplado, con alta resistencia al impacto. Tiene buena resistencia a la tensofisuración y es apto para el contacto con sustancias tensoactivas y productos químicos.
Este grado tiene el contenido mínimo de fuentes renovables de 96% según el método ASTM de 68866. Las aplicaciones: envases para productos de limpieza y productos para la salud, envases para productos alimenticios, tapas moldeadas por compresión, contenedores rígidos para cosméticos y productos farmacéuticos. El moldeo por soplado, en las propiedades de control tenemos un índice de fluidez 19/2,16, una densidad de 0.956 grados sobre centímetro cúbico, unas propiedades típicas en temperatura de deflexión térmica 70 grados centígrados, temperatura de ablandamiento 127 grados centígrados, y las recomendaciones de procesamiento en el rango de temperatura son alimentación 180 grados centígrados, tornillo 180, 185 y 190 grados centígrados, cabezal 185 grados centígrados. Muy cordial saludo, mi nombre es Yulisa González y a través de este video les vengo a hablar sobre algunos materiales que se utilizan en la fabricación de la bolsa plástica. Entre esas está el polipropileno, ya que es un termoplástico que es obtenido por la polimerización del propileno, subproducto gaseoso de la refinación del petróleo. Todo esto desarrollado en presencia de un catalizador bajo un cuidado de control de temperatura y presión. Uno de los materiales utilizados es el copolímero en bloque. Como referencia tiene CG220Na, que es un copolímero heterofásico de fluidez media con un excelente equilibrio entre la capacidad de procesamiento, resistencia al impacto y rigidez. Algunas propiedades de control: tenemos el índice de fluidez, que tiene una temperatura de 230 grados Celsius a sobre 2,16 kilogramos. Se puede utilizar en unidades de gramos sobre 10 minutos. También tenemos las propiedades típicas, que tenemos la densidad, el módulo de fricción secante al 1%, la resistencia a la tracción en el punto de fluencia, tenemos la elongación en el punto de fluencia, la dureza de Rowell, escala R, resistencia al impacto ISO a una temperatura de 23 grados Celsius, una resistencia al impacto ISO a una temperatura de menos 20 grados Celsius. También tenemos la temperatura de deflexión térmica a 0,455 miliamperios y una temperatura de ablandamiento VICA a 10 newton. Algunas aplicaciones de estas se utilizan para los baldes industriales, que viene siendo en el proceso de moldeado por inyección. Muchas gracias. Mi nombre es Nevid Zambrano y le vengo a hablar sobre las máquinas que se emplean. Primero encontramos las tolvas de alimentación. En estas se depositan cada uno de los materiales que se van a utilizar para el proceso. Luego viene el dosificador o gravimétrico. Esto es un equipo que se encarga de tomar los materiales de la torba de alimentación a través de un sistema de succión neumático y los deposita en cada uno de sus comportamientos de manera individual. Luego encontramos el mezclador. El mezclador es el que toma los porcentajes previamente registrados en el equipo. A través de una báscula electrónica pesa cada uno de los materiales, los deja caer en un mezclador, el cual empieza a girar y a homogeneizar la mezcla para darle plazo al tornillo o a la extrusora. Luego encontramos la extrusora. La extrusora está compuesta por varios equipos. Entre ellos encontramos el motor eléctrico, que es un equipo que transforma la energía eléctrica en energía mecánica. Luego viene el reductor. Reduce la velocidad que suministra el motor, conservando la potencia que genera el mismo. También encontramos el barril. El barril está maquinado en acero de forma tubular. Luego el tornillo es movido por el mecanismo tornillo reductor. Su función es transportar, compactar, fundir, mezclar y bombear el material fundido. Luego viene el cabezal.
que es donde se encarga de formar el tubo plástico de NASA fundido y homogénea, que posteriormente será fundida y enfriada. Luego encontramos el anillo de entrenamiento. Se encarga de enfriar la masa derretida o fundida que sale del molde. Esto atraviesa de un ventilador industrial que envía aire frío a la burbuja. Luego encontramos la canasta guía. Sirve para generar estabilidad a la burbuja y evitar oscilación de la burbuja. También se encuentra el alador. Está conformado por dos rodillos, uno metálico y uno de caucho. Está para evitar la degradación y observar la precisión generando ambos tornillos. También están los rodillos guías y el embobinador. En el rodillo guía la burbuja desde los tornillos aladores hasta el embobinador, y en el bombinador es el que enrolla la burbuja que viene de los rodillos aladores, guiando por unas series de rodillos y formar un rollo. Buenas tardes, mi nombre es Joyce Larios y hoy voy a explicar el proceso de fabricación de las bolsas plásticas, hablando del proceso de extrusión de película soplada. El proceso de extrusión de película soplada o película tubular es el método más común para la fabricación de películas y en general se utiliza para fabricar bolsas de plástico termoplásticos. Más de la mitad de las películas producidas hoy en día se hacen de polietileno, en su mayoría de baja densidad. El polipropileno es de los materiales ampliamente más utilizados. El término película se refiere a los espesores por debajo de 0,5 milímetros. Se usan películas delgadas para material de empaque, como envolturas, bolsas para abarrotes y bolsas de basura. Las aplicaciones de películas más gruesas incluyen canales de irrigación. Mediante este proceso de extrusión de película soplada en general, se obtienen espesores de película de 10 a 250 micrones. Junto con la extrusión de película colada, la extrusión de película soplada son los elementos más habituales de la fabricación de películas. Una ventaja de la extrusión de película soplada sobre la extrusión de película plana tradicional, o sea la colada, es que este último no es posible obtener bordes de calidad directamente. Como vemos a continuación, se encuentra la imagen donde está el proceso de la extrusión de la película soplada. En las líneas de película soplada, la extrusora está equipada con una boquilla anular dirigida habitualmente hacia arriba. Por el interior de la boquilla se inyecta aire que queda confinado en el interior del material, que sale por la boquilla y que es contenido, como si una gran burbuja se tratara, por un par de rodillos situados en la parte superior, que se llaman rodillos de colapsado. A la salida del cabezal se enfría bruscamente una corriente forzada de aire que pasa a través de una cámara anular. Esta cámara se conoce como los anillos de enfriamiento y se dirige concéntrica y uniformemente sobre la burbuja. Mi nombre es Daniel Cortés. El anillo de enfriamiento. Si el flujo de aire no está bien regulado o no es concéntrico con la burbuja, se produce una diversidad de espesores que dan lugar a la formación de ondulaciones. El cociente entre el diámetro de la burbuja y el diámetro de la boquilla se llama proporción de la explosión o relación de soplado y suele estar en el intervalo de 2.0 a 2.5. La película enfriada pasa a través de las placas guías y se aplasta entre dos rodillos de tiro y colapsado, pasando por otros rodillos que sirven de guía antes de pasar a los tambores de almacenamiento y donde se recoge de la bobina. La bobinadora. En el rodillo de bobinado se disponen una serie de rodillos que evitan la formación de pliegues, los cuales se denominan rodillos guías. Entre los rodillos de arrastre y los de enrollado se disponen generalmente los sistemas de tratamiento y eliminación de cargas estáticas, formado por cepillos constructores de electricidad compuesta a tierra que rozan la superficie de la película ya colapsada al fin
de eliminar corriente estática. Mi nombre es Lismayelis Maturana Galvis. Vengo a hablarles sobre el cepillo antiestático de fibra de carbono. Puede eliminar la electricidad estática, probar el efecto de impresión, peritoneo y fabricación de bolsas, evitar el peligro oculto de fuego. Es adecuado para todo tipo de máquinas de embalaje, como máquinas de impresión de alta velocidad, máquinas de corte longitudinal, máquinas de fabricación de bolsas y máquinas de peritoneo. Ahora les vengo a hablar sobre la bobinadora de doble estación. Esta bobinadora sirve para dos funciones, una donde sueltan las bolsas plásticas y otra donde tira láminas LD. La mayoría de los sistemas comerciales están provistos de instalaciones de almacenamiento gemelo, de modo que un tambor lleno puede ser retirado sin parar el proceso productivo. Mi nombre es Álvaro Hoyos y le voy a hablar de las características del proceso. En algunos casos, mediante al soplado, el material se expande hasta 3 veces su diámetro original y a la vez es estirado por los rodillos que se encuentran en la parte superior. De este modo se orienta biaxialmente. El material sale de la boquilla en estado fundido, pero conforme asciende se enfría gracias a las corrientes de aire que circulan por el exterior de la burbuja, lo que lo solidifica, o sea, lo congela o lo pone en estado sólido. La orientación en las dos direcciones, axial o longitudinal, el punto de solidificación suele apreciarse fácilmente debido a la pérdida de transparencia del material, al pasar de estado amorfo a cristalino o semicristalino. A este proceso se le conoce como estabilización de la burbuja. La orientación axial confiere muy buenas propiedades mecánicas a la película. Si se mira detenidamente, el proceso resulta extraño en principio, que mientras que el material permanece en estado fundido, la burbuja no se rompe. Se trata de un material fundido, fluido en una capa muy delgada y sobre el que se aplican grandes esfuerzos. La respuesta a esto está en el tipo de esfuerzo al que el fundido es sometido. Los esfuerzos que actúan sobre el material son perpendiculares de tracción al material. Ante este esfuerzo de este tipo, los polímeros desarrollan una viscosidad que suele ser 3 veces superior a su valor cuando el esfuerzo es aplicado tangencialmente y que se conoce como viscosidad extensional. La viscosidad extensional además se mantiene constante para la mayoría de los polímeros al aumentar el esfuerzo de tracción aplicado. A este comportamiento se le conoce como troutoniano. En algunos casos, como ocurre con el polietileno, que generalmente se emplea en estos procesos, la viscosidad aumenta al aumentar el esfuerzo de tracción aplicado, con lo que, si en alguna zona la capa de material es más fina, el esfuerzo será mayor, por lo que la viscosidad del material en esa zona aumentará, contribuyendo a la estabilidad de la burbuja. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Ángel Piti y hablaré un poco acerca de la película soplada de polipropileno. Existe un contraste interesante en la producción de la película de polipropileno. El polipropileno adelgaza por tracción cuando esté fundido y además su rapidez de cristalización durante el enfriamiento es muy lenta. Esto le permite intervenir en el proceso de soplado de película común que se explicó anteriormente. Para esto se adopta una técnica diferente en la cual el material obtenido por extrusión se enfría bruscamente mientras que está en estado fundido con agua muy fría para obtener un tubo amorfo gomoso. Luego se recalienta hasta la temperatura a la cual se obtiene una máxima cristalización y luego se sopla. Cabe señalar que el proceso de polipropileno funciona verticalmente hacia abajo. Al soplar dentro del tubo recalentado se evitan problemas que acompañan a una fusión adelgazante por tracción y a una cristalización lenta que daría lugar a una burbuja inestable. Este procedimiento del polipropileno es especialmente interesante porque simboliza el fundamento de estirar y soplar botellas, el cual adquirió importancia para envasar bebidas carbonatadas. La película soplada de polipropileno tiene un uso importante para empaquetar. Es la película crujiente que no se deja torcer cuando se desea desechar. Se utiliza mucho en paquetes de papas fritas y en el exterior de paquetes de té y tabaco. Mi nombre es María Fernanda Holguín y me tocó la coextrusión. Los requerimientos de muchos productos, particularmente en aplicaciones para envases, son tales que no se pueden utilizar un único plástico, sino que tienen que ser combinados 2 o más materiales. Esto ocurre cuando el producto obtenido debe presentar buenas propiedades de barrera, resistencia química, una determinada apariencia, etc.
Existe un grupo de técnicas de combinación de diferentes materiales. Las más frecuentes son coextrusión, recubrimiento y laminado. La coextrusión consiste en combinar dos o más plásticos haciéndose pasar por una boquilla de extrusión. Cada material se procesa en una extrusora diferente, compartiendo todas las extrusoras la misma boquilla. El estado del arte en la construcción de películas o planos permite obtener film de 3, 5, 7 y hasta 9 capas.